de la DACE, ex concejal de Guayaquil, ex asambleísta por Guayas. Qué gusto que nos acompañe, Jorge. Buenos días y bienvenido. Luisa, ¿cómo está? Un saludo cordial para todos sus seguidores. Buenos días. Importante saber a qué se ha dedicado luego del tema de la campaña política, qué ha estado haciendo, en qué se encuentra, en qué se halla. Bueno, de todo un poco. También he aprovechado para estar con mi familia. Yo venía de 6 años consecutivos en la función pública, sin parar, entre la DACE, concejal, asambleísta. En ese periodo nacieron mis 2 hijas. Aprovecho para desearles feliz cumpleaños a Martinita. Hoy es el cumpleaños, cumple 5 años, amor de mi vida, feliz cumpleaños. El año pasado nació mi hija Alana, conmigo prácticamente estando entre Quito y Guayaquil, así que he aprovechado para recuperar tiempo, he aprovechado para recuperar mis actividades personales, pero sin dejar, por supuesto, el servicio a la comunidad, que es importante. Nosotros siempre estamos visitando los distintos barrios de la ciudad, conociendo los problemas, las necesidades que tienen y buscando la forma de aportar nuestro granito de arena. Jorge, revisaba su perfil de Instagram y hay algo que me llamó la atención, una frase que usted acompaña en su presentación, que dice textualmente lo siguiente: un hombre con ideas es fuerte, pero un hombre con ideales y valores es invencible. Así es. ¿Cuáles son sus ideales y los valores y principios que heredó de sus padres y que son su portaestandarte y su bandera? A ver, primero, yo siempre creo en el amor. Creo en el amor como la base de todo. Creo en la fe. Soy católico, voy a misa todos los domingos, eso es algo que lo heredé de mi madre. Creo en la frontalidad, creo en la verdad, creo en la compasión, creo en la bondad, creo en la solidaridad, creo en el trabajo duro y esforzado. No soy de los que cree que en la vida te regalan absolutamente nada. Creo que uno tiene que trabajar para conseguir las cosas siempre de forma honesta. Creo en la amistad y, por supuesto, creo que la familia es la base principal de toda sociedad. ¿Qué opina o cómo define la política, Jorge? Como el arte de la convivencia y del servicio, cuando es bien entendida, cuando uno participa en la política, toma decisiones que tienen que afectar de forma positiva la convivencia pacífica de la gente. Las decisiones que uno toma tienen que estar impulsadas a que la gente viva mejor, que la gente viva bien. Por eso digo que es el arte de la convivencia, pero para que viva bien te dan la responsabilidad de servirlos y uno tiene que servirlos con altura, con amor, con solidaridad, con responsabilidad y con honestidad. Eso es lo que creo yo sobre la política. Se lo preguntaba a Jorge porque quisiera conocer y saber cuál es su visión del giro que ha tomado la vida política nacional. El pueblo escogió nuevamente, dando la oportunidad al presidente Daniel Noboa para reelegirlo en este nuevo mandato, que será un mandato completo a diferencia del transitorio, y de su experiencia en la vida política, de su experiencia de servicio a la gente. Quisiera escuchar cuáles son sus opiniones o qué podría rescatar, con qué se quedaría de la forma de hacer política en estos momentos en el país y del momento político de la vida nacional. Es una pregunta que tiene muchas respuestas. Voy a intentar, digámoslo así, ordenarlas. ¿Cómo no? Primero, el giro político de la gestión, yo estoy en desacuerdo y acuerdo con algunas cosas. Es decir, uno no puede discrepar absolutamente con todo ni coincidir absolutamente con todo. Eso no sucede con nadie. Comencemos Bien. Por aquello con lo que discrepa. Sí, a ver, mire, Einstein tenía una frase, y la voy a arreglar un poquito porque no se pueden decir malas palabras al aire. Por favor, así pero es. Es torpe esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Y si en los últimos años hemos visto que la austeridad no funciona, que necesitamos invertir el presupuesto general del Estado y utilizarlo como herramienta de desarrollo para generar empleo y mejores condiciones de vida para la gente, ¿por qué estamos haciendo lo contrario? Porque ya llevamos varios años preocupados más de pagarle al Fondo Monetario Internacional y a los distintos acreedores, en vez de sentarnos, buscar una reestructuración de la deuda que nos permita que queden capitales líquidos y limpios para invertir en la economía y en mejores condiciones de vida para la gente. Entonces, esas son una de las cosas con las que yo discrepo. Si usted ve el presupuesto general del Estado, ve que la inversión es bajísima y en cambio el servicio de la deuda externa altísimo. Incluso algo que tienen que corregir ahí, han puesto más o menos
2.700 millones en penalidades. 2.000 son para Chevron. Eso ya no es una penalidad, eso es una deuda que tienen que sentarse a dialogar para cancelarla en buenas condiciones. Pero ¿qué es más importante? ¿Pagarle a una transnacional petrolera multimillonaria o invertir en educación, invertir en salud, invertir en crédito barato, suficiente y oportuno para que la gente pueda emprender y tener empleo, invertir en obra pública, que significa mejores vías, carreteras y sistemas de servicios públicos? Yo creo que eso es más importante. Entonces, eso va a ser fundamental para que el país pueda salir adelante. Después, mire, yo creo en la seguridad jurídica como la piedra angular que convierte a un país en atractivo. La gente va a invertir a las naciones y a las sociedades donde las reglas del juego son claras. Y nosotros acá tenemos un promedio aproximado de un económico urgente cada 2 meses que cambia las reglas del juego y que siempre de alguna forma está aumentando impuestos. ¿Quién va a venir a invertir a un país que cambia las reglas del juego a cada rato y donde siempre te están subiendo los impuestos? Nadie. Por eso los niveles de inversión extranjera directa en el Ecuador son de los más bajos de la historia. Y mire ahora, le aumentan el impuesto al reparto de utilidades, cuando en otras partes del mundo lo que se busca es incentivar la reinversión de utilidades. Y permítame desglosar esto. Países como Alemania tienen el 60% de reinversión de utilidades, el incentivo de que pagan 0% de impuesto a la renta si reinvierten el 60% de las utilidades que genera la empresa. Eso hace que las empresas busquen inversión en tecnología, capacitación, infraestructura para ser más productivos, es decir, para producir más por hora, mejorar su calidad, mejorar sus costos y ser más competitivos. Y la gente dirá, pero entonces, ¿qué hace el Estado con eso que deja de recaudar? Pues que para lograr eso, las empresas tienen que contratar gente que ponga en marcha lo que acabo de decir. Y viene lo que se denomina beneficios indirectos. El Estado no recauda por impuesto a la renta, pero al incentivar la generación de empleo de esta forma, más personas tienen un salario. Al tener un salario, consumen más, las empresas venden más y el Estado recauda más por concepto del IVA que va a la vena y tiene liquidez inmediata. Hacia allá tenemos que apuntar, hacia apuntalar la inversión que permita fortalecer el empleo, la calidad de vida, el consumo, el crecimiento económico y darle dignidad a nuestra gente. Eso es lo que yo creo. En eso, sin lugar a dudas, discrepo. Ahora, coincido en que hay que luchar con mano de hierro contra el crimen organizado. También creo que el mecanismo es el equivocado. Y ojo, Luisa, que todo lo que digo no lo hago con el afán de criticar, lo hago con el afán de proponer. Porque mire, está bien y está bueno que el gobierno nacional trabaje identificando quiénes son las cabecillas del crimen organizado y los meta a la cárcel. Pero ya sabemos que el crimen organizado corta una cabeza, salen 3 más. Pasa en todas partes del mundo. ¿Cuál es la salida entonces? ¿Hacia dónde creo yo, y esta es mi humilde opinión, que tenemos que ir? A quitarles el negocio. Vamos a trabajar en las fronteras. Ecuador tiene ahí un problema grave. En la frontera norte, que es con Colombia, tiene uno al gobierno de Petro y sus dudosos contactos con el crimen organizado, sobre todo con el cartel del Golfo, que ahora son las autodefensas de Nariño, que están en 586 kilómetros de frontera entre Colombia y Ecuador. Dicen en ciertos medios escritos que he leído que en el 2023 habían 67 pasos ilegales. Hoy hay 185. ¿Hacia dónde tendría que apuntar, creo yo, el gobierno nacional? A fortalecer la presencia militar en esas zonas, con colaboración de los distintos departamentos de inteligencia de Estados Unidos y etcétera. Poder desarticular esas zonas ilegales, fortalecer con tecnología como son escáneres perennes y móviles, para poder detectar a tiempo cuando quieren ingresar la droga o cuando va en tránsito hacia los centros de almacenamiento y poder decomisarla. Si nosotros hacemos eso, si le comenzamos a quitar el negocio, entonces se van a ir a otro lado. Mire, parte del problema por lo que vienen al Ecuador para trasladar la droga hacia Europa o hacia Estados Unidos es porque por cada 3 kilos que incautan en Colombia, en Ecuador incautan 1.
Entonces hay que complicarles el negocio. De ahí tenemos el problema de la frontera sur, porque si la frontera norte es la mayor zona de producción del mundo, la frontera sur, que es con Perú, es la segunda. Y por ahí, en cambio, se ingresan armas de forma ilegal y la maquinaria para la minería ilegal, que es un depredador de nuestro ecosistema y extrae de forma ilegítima la riqueza de los recursos naturales del pueblo ecuatoriano. Entonces yo creo que hay que fortalecer la presencia de las fuerzas del orden con colaboración internacional y tecnología en la frontera. Si nosotros le logramos quitar el negocio al crimen organizado, se van a ir. Entonces, en ese momento se les va a hacer mucho más difícil reclutar gente para sus operaciones, porque ya no va a ser atractivo económicamente. Jorge, en ese sentido, ¿cuán importante considera usted va a ser para ese cometido y otros para poder lograr la anhelada paz, la justicia, la seguridad en el Ecuador, de la visita del secretario de Estado del Estado norteamericano, de Estados Unidos? Mire, ¿usted cree que es importante, que puede sumar? ¿Qué podemos sacar de esa visita y de esa reunión con este representante de los Estados Unidos? El Ecuador se encuentra afectado por el crimen transnacional, es decir, por el crimen internacional. Entonces no se lo puede combatir solo de forma local. Por supuesto que necesitamos fortalecer la cooperación internacional, y con la primera potencia del mundo como los Estados Unidos es importantísima en materia de recursos, capacitación, tecnologías, equipos y etcétera, que le van a permitir al Ecuador, con esa colaboración, fortalecer su capacidad de prevención, acción y respuesta. Yo creo que eso va a ser fundamental, y creo que en ese sentido es uno de los éxitos que ha tenido el gobierno, que es en materia de la política internacional y las relaciones que mantiene con distintas naciones del mundo, donde vemos que han sido muy cordiales y se nota una buena relación. En ese contexto, ¿usted cree que el Ecuador debe poner algún tipo de condiciones o no estamos en capacidad de poner condiciones? Se lo pregunto porque uno de los acuerdos eventuales sería que vengan 300 personas en calidad de refugiados de manera anual de Estados Unidos al Ecuador. Mire, ese acuerdo hay que analizarlo. Yo estoy hablando en materia de seguridad, donde en tanto y cuanto se respeten las leyes y la Constitución de la República del Ecuador y la colaboración esté enfocada en inteligencia, tecnología, capacitación y equipamiento, bienvenido. Ahora, no quiero sonar mal con lo que voy a decir, pero tenemos capacidad para atender a 300 refugiados al año, cuando el día de hoy el pueblo ecuatoriano ha denunciado en los distintos medios de comunicación que no hay medicinas, que no hay insumos, que los hospitales se encuentran con sus equipos sin mantenimiento y que la gente no puede acceder a un servicio que es un derecho. Eso sí hay que analizarlo, porque la colaboración depende de la situación en la que estás, depende de con qué puedes aportar o no. Y sin lugar a dudas, el Ecuador en materia económica, política y social se encuentra en un momento duro. Entonces hay que ver si contamos con lo necesario para poder acoger a esos refugiados. Mire el tema salud, que es fundamental, en donde yo creo que ya hay que comenzar a cambiar el modelo, de un modelo de reacción a un modelo de prevención. Existe la información y la data de países que han tenido éxito real en este sentido. Por ejemplo, Singapur, que cambió su esquema, dijo, nosotros vamos a prevenir. Si ya sabemos cuáles son las estaciones del año y cuáles son las enfermedades más proclives en esa fecha en las distintas zonas, a pesar de que Singapur es pequeñito, el Ecuador tiene costa, sierra, oriente, etcétera, pero sabemos cuáles son las enfermedades que vienen por estaciones en las distintas regiones del Ecuador. Por ejemplo, ya sabemos que en invierno acá vienen las enfermedades respiratorias. Si podemos integrar el sistema y la base de datos y preparar clínicas pequeñas con el personal suficiente para hacer chequeos, exámenes, vacunación y visitas periódicas planificadas, sin lugar a dudas vamos a reducir drásticamente la visita de la gente a hospitales de primer nivel, en donde se tratan otro tipo de enfermedades. Entonces, la gente se enferma menos y el Estado va a poder ahorrar esos recursos para invertirlos en otras cosas. Yo creo que todo este tipo de cosas son fundamentales. ¿En este momento de la crisis de la salud? En este momento, ojalá que las macrocompras que ha anunciado el gobierno permitan abastecer a los hospitales
de lo necesario para que el pueblo ecuatoriano pueda atenderse, pero no es solo medicina, es medicina, son insumos, es darle mantenimiento a los equipos que ya tienen, porque si tú no tienes plata para comprar, al menos dale mantenimiento a lo que ya tienes y ponlo en funcionamiento. Y aquí quiero hacer una advertencia yo, y es una advertencia propositiva por la experiencia que tengo. Ojalá pueda haber alguna evaluación al medicamento que compran, sobre todo a los genéricos. ¿Por qué? Esto la gente lo conoce poco, es algo técnico. A los genéricos acá no les hacen pruebas de bioequivalencia. ¿Usted sabe lo que es la bioequivalencia, Luisa? No. Es lo que mide el fármaco original y el genérico, si tienen la misma cantidad de principio activo, por lo cual la respuesta en el tiempo debe ser similar. ¿Qué es el principio activo? Lo que te cura. Es decir, la medicina en sí. Es que lo que sí me queda claro, aunque no conocía el concepto del término al que usted hace referencia, es que no es lo mismo cuando uno toma un genérico, porque muchas veces la gente no solamente que no se cura, sino que hasta empeora. Porque nadie controla que tenga la misma dosis del principio activo. Nos dejamos llevar por lo que es más barato. Esa prueba se llama prueba de bioequivalencia. En algún momento en la vida, y le voy a contar aquí una anécdota, sí. Yo fui director de un hospital del IES en Milagro, por allá por el año 2013. Tenía 30 años de edad. Y los viernes yo atendía cerca de donde estaba la farmacia, justamente para que la gente me diga si las estaban atendiendo con calidad, calidez y cobertura. Y vino una señora y me dijo: ingeniero, me están mandando a comprar la medicina al frente. Inmediatamente le pedí a mi asistente que me busque en el sistema si es que teníamos esa medicina. Y efectivamente, no la teníamos con el mismo nombre, pero sí teníamos el mismo principio activo. Y teníamos la bodega llena. Me fui a hablar con el médico que le recetó esto y le decía: oye, ¿qué te pasa? Tenemos la bodega llena y tú estás mandando a comprar al frente. Eso es corrupción. ¿Que tienes algún acuerdo con la empresa que produce el fármaco? Y me dijo: no se exalte, ingeniero, siéntese y aprenda. Eso me lo llevo para la lección. Me senté y ahí me explicó todo esto. Y me dijo: yo le puedo mandar a la señora 7 pastillas de esto que no van a tener resultado. En cambio, 2 pastillas originales la van a curar. Ahí tú aprendes este tipo de cosas. Entonces, ahora que se están haciendo macro compras, ojalá que se lo haga bien, exigiendo que se hagan pruebas de bioequivalencia y no como en la época de Correa, discúlpenme lo que voy a decir, donde se compraban genéricos y nadie controlaba la calidad de los mismos. Jorge, usted fue concejal de Guayaquil. Así es. En la administración de la doctora Cintia Viteri, fue director de la DACE. Yo fui gerente de la DACE en la administración de Cintia, sí, y concejal un mes en la administración actual y renuncié para ser candidato a la asamblea en el periodo anterior. Por eso digo, fue director de la DACE en la administración de la doctora Cintia Viteri. Así es. Conoce muy de cerca la problemática y las situaciones que vive la ciudad de Guayaquil. Ahora mismo incluso Guayaquil pues tiene una serie de problemas. Nuestra ciudad también está en estado de excepción. El presidente de la República ha convocado a una marcha por la justicia y por la paz para el próximo 11 de septiembre, invitando no solamente a quienes vivimos en la ciudad, sino al Ecuador entero a sumarse a esta cruzada por la paz. Quiero conocer cuál es su visión de los problemas que atañen a la ciudad de Guayaquil, su ciudad, mi ciudad, y cuáles considera que deben ser las soluciones más urgentes para atender los diversos problemas que aquejan a los guayaquileños nacidos en esta tierra y a los afuereños y compatriotas de otras provincias que han hecho de Guayaquil su casa. Encantado. A ver, primero, sin lugar a dudas, la inseguridad. Y vamos a decir las cosas como son, esas no son competencias del municipio. Sin embargo, el municipio puede hacer mucho para colaborar con la seguridad, como se lo hizo en la época de Jaime Nebot y de Cintia Viteri, donde se colocaron cámaras de reconocimiento facial que en un cruce de datos inmediato con la policía permitían una respuesta inmediata, donde se compraban camionetas, se dotaba la gasolina, se daba chalecos, insumos, equipamientos y todo lo necesario para que las fuerzas del orden puedan salir a patrullar las calles. Habitabilidad. Mire, a mí me tocó durante varios periodos, como el gobierno no tenía infraestructura para esto, adecuar los CAMI para que los policías vengan
y tengan condiciones dignas para poder pernoctar y patrullar la ciudad al siguiente día. En eso veo que hay un proyecto que está haciendo el municipio actual y me parece positivo. Pero bien, creo que ese es uno de los problemas fundamentales. Después vamos al tema económico, donde sin lugar a dudas, si no hay inversión, no hay empleo. Y muchos guayaquileños se quejan de la falta de empleo y de lo caro que está absolutamente todo. Tampoco es competencia municipal, pero el municipio sí puede ayudar, fortaleciendo la inversión y con ordenanzas a convertir a la ciudad en una ciudad más atractiva para que capte inversiones. Eso no está pasando. Después vamos a la recolección de basura. Oigan, yo no sé si se han puesto una venda en el ojo, yo no sé si vivimos en ciudades distintas, en países distintos, pues yo los escucho hablar y parece que Guayaquil brilla. Guayaquil está sucísimo, Luisa, sucísimo por todos lados. La recolección de basura no está funcionando. Y eso sí es competencia del municipio y tiene que trabajarlo ya. Porque ¿quién viene a montar un negocio donde la ciudad está sucia? Nadie. Conecte eso a la informalidad. Oiga, afuera de Puerto Azul, ahora venden comida en balde. En las zonas turísticas venden comida en balde y de forma desorganizada. Permítame que le diga algo, parte del éxito de Flores Cordero fue poner en orden a la ciudad, parte del éxito de Nebot fue continuar ese orden. Ese orden impulsó la inversión, el comercio y el turismo. A Guayaquil ya no viene nadie. ¿Y quién va a venir a una ciudad desorganizada, informal y donde hay delincuencia extrema? Después, la obra pública. Se pasan discutiendo por un paso a desnivel que no es la solución al problema de tráfico de los Ceibos, cuando hay un montón de obras que son fundamentales para que la gente pueda vivir mejor y no se las hace. Como por ejemplo. Mire, muchísimas, pero voy por ejemplo a una en específico y que tiene que comenzar a tratarse ya. La ciudad crece y crece hacia vía la costa. ¿Cuál es la planificación de construcción de alimentadores de la metrovía para aumentar las líneas y que pueda existir un mejor tráfico masivo hacia allá? No hay. Al menos no la comunican. Si es que existe, no se la ha comunicado o no la han explicado de la forma correcta. Entonces son cosas que son fundamentales. Sé que están trabajando en el agua potable para parte del norte de la ciudad. Eso es correcto, eso es positivo, también hay que decir las cosas buenas, pero no se ve una macroobra. O nómbreme una macroobra, como antes a cada rato veíamos el malecón o distintas obras importantes que habían en la ciudad. Ya no hay nada. Nómbreme qué parque importante está construyendo el municipio. Ninguno. Podría decirse entonces que el que cae otorga. Mire, yo no me como mucho el cuento con las personas que se autoalaban. Y yo veo que desde el municipio menos se autoalaban ellos. Nadie más les está reconociendo lo que hacen, pero ellos mismos se están alabando. Y cuando tú te alabas es porque desesperadamente quieres que la gente te reconozca algo. El problema es ¿quieres que te reconozca qué? ¿Quieren que te reconozca qué? Porque, vuelvo y repito, no hay una obra importante. La ciudad está más sucia. La ciudad se encuentra desorganizada y se nota que no existe una planificación correcta para ejecutar el presupuesto municipal. Otra cosa fundamental, mantenimiento. Vaya a ver los parques destrozados, la regeneración urbana con las baldosas rotas por todos lados, cuando el mantenimiento es fundamental para que las cosas estén en buen estado. Entonces, mire, no se trata de criticar por criticar, se trata de ser objetivo. Eso es lo que yo veo. Es lo que muchísimos guayaquileños ven y piden una respuesta en ese sentido. En la parte social, criticaron todo. Ya no hay becas con institutos particulares de educación superior. Nada, ni una sola. Antes habían con los mejores institutos técnicos de las mejores universidades de la urbe. Ya no hay tablets. Tanto que las criticaron y tanto que hicieron el esfuerzo inventándose situaciones para denostarlas. Vaya, pregunta a los jóvenes si no quieren que les den una herramienta tecnológica para estar mejor conectados. Ya no hay mochilas. Ojalá que en algún momento hayan. Cuando yo era gerente de la DACE, incluimos las mochilas dentro del programa de libros porque en los sectores populares los niños llevaban sus libros en funda. ¿Usted cree que eso es dignidad?
Eso no es dignidad. Y no, ¿cómo es que se pudo hacer en estas administraciones social cristianas y ahora no se puede hacer o no hay nada de lo que usted señala? Y algo importante, Luisa, no se puede hablar de libertad si no hay dignidad. Pero, ¿por qué se pudo hacer en las administraciones social cristianas? Porque se priorizaba la inversión y se priorizaba las necesidades de la gente. Acá yo veo que pasan en una rencilla buscando enemigos ficticios a todos los niveles de gobierno en vez de preocuparse de los problemas reales. Es como que están esquivando los problemas y creando supuestos para evitar asumir la responsabilidad de los problemas que tiene la ciudad y el país. Los problemas que tiene Guayaquil pueden solucionarse. Pero por ¿hay supuesto cómo que hacerlo? Sí. Pregunto yo, Luisa, cuando el ingeniero Flores Cordero en el año 92 asumió la ciudad, ¿Guayaquil está en peor o en mejor estado que ahora? En peor estado. Oiga, yo me acuerdo de haber visto una revista, si mal no me equivoco, no de Economics o National Geographic, no me recuerdo bien cuál fue, del año 90, tenía 8 años de edad, y describían a Guayaquil la Calcuta de América Latina. Lo recuerdo. Por su nivel de pobreza, de indigencia, de falta de servicios, de falta de planificación urbana, porque a Guayaquil le faltaba absolutamente todo. Un presupuesto chiquitito. Llegó Flores Cordero y comenzó la transformación de la ciudad. Primero, dándole orden, algo que falta el día de hoy. Después, invirtiendo de forma eficiente el presupuesto general del Estado. Después, con su representación política, exigiendo al gobierno que cumpla con lo que la ley dice y le dé las asignaciones de ley a los GATS. De eso no solo se benefició el municipio de Guayaquil, se benefició el Ecuador entero. Después vino el abogado Nebot con un proyecto de modernización y dio un siguiente salto de calidad para la ciudad, incluso con un modelo que le permitía al municipio generar entre el 60 y el 65% de sus recursos, dejando de un lado la dependencia de las asignaciones del gobierno central, que eran importantes, pero ya Guayaquil se autofinanciaba con 65% de generación ¿podríamos propia. Volver a hacerlo? ¿Es fiable? ¿Es posible? Si se hizo alguna vez, cuando la ciudad estaba en una peor situación, por supuesto que se puede volver a hacer ahora, cuando se tiene la preparación, la capacidad, el amor y la sensatez para tomar las decisiones que hay que tomar y hacer lo que hay que hacer en beneficio de la gente. Muchísimas gracias, gracias a usted, Jorge, Luisa, por un su saludo cordial para todos. Y ojo algo, que lo que digo no lo digo con ánimo de criticar, más bien lo digo con el ánimo de identificar los problemas y comenzar a proponer soluciones como lo he hecho el día de hoy. Gracias, Luisa, y un saludo cordial para todos. Es lo que buscábamos. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Acaiturri, quien ha estado presente esta mañana aquí en nuestra cabina informativa, dando sus impresiones respecto de los problemas que atañen al Ecuador y, por supuesto, a nuestra ciudad, Guayaquil, y cuáles considera él son las soluciones que pueden aplicarse en favor del país y de la ciudad. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más en el Noticiero Nacional de WQ Radio.